le decía, quiero compartir esta palabra que está en el libro de Ezequiel. Ezequiel es uno de los profetas mayores, no es por edad, sino se le dice profeta mayor y profetas menores por lo que escribió, porque los libros son más extensos y otros son más cortos. Así que en este día quiero compartir con ustedes esta palabra. El libro de Ezequiel es un libro, digamos, que tiene 48 capítulos. Y es un libro de profecías. Por ejemplo, encontramos en alguna de las profecías, encontramos la visión del tiempo futuro, el valle de los huesos secos, el pecado de Egipto, la profecía contra Egipto, el juicio contra los líderes de Israel. Y hoy vamos a compartir en el capítulo 47, que según la versión NBI, Nueva Visión Internacional, es el río del templo, dice el título, el río del templo. Pero como título, que gracias a Dios que me dejó modificar el título, el Señor, le puse el río vivo del templo, el río vivo del templo. Así que hermanos, todos aquellos los que trajeron Biblia, les voy a pedir que abran su Biblia, que vamos a leer Ezequiel 47. Me traje los lentes porque lo quería cargar a Leo en realidad porque su esposa le dijo que tiene que usar lentes y él dijo, no, voy a comprar una Biblia con las letras grandes. Entonces, pero veo que hoy no vino Leo, me acordé, y bueno, pero igual tengo que usar los lentes, hermanos. La palabra del Señor dice así, Ezequiel 47, versículo 1 al 12 vamos a leer. Dice así, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Versículo 2. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera, hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 1000 codos y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Luego midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. Midió otros 1000 codos y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Versículo 5. Midió otros 1000 codos, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. Y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá y van a dar al mar muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven dulces. Por donde corra ese río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de ese río transformará el agua salada en agua dulce. Así, donde el río fluya, todo vivirá. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Eneglayim, porque allí habrá lugar
para secar las redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo. Pero sus pantanos y sus ciénagas no tendrán agua dulce, sino quedarán como salinas. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Amén. Hermano, antes de empezar a desarrollar la palabra, quisiera que nos tomáramos 2 minutos para orar. Amén. Cierre sus ojos, disponga su corazón, abra su corazón. Señor, en este tiempo, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por este tiempo que vamos a compartir tu palabra. Tu palabra que es verdad. Tu palabra que trae libertad. En esta hora te pedimos, Señor, que tú aquietes los corazones, Señor. Si mi hermano vino con alguna situación donde en este tiempo sus pensamientos, Señor, no le permiten escuchar la palabra, Padre, en el nombre de Jesús, que Él pueda depositar ahora sus cargas a tus pies para poder escuchar, Señor, para que abra su oído espiritual a lo que tú tienes preparado, Señor. Te damos gracias, papá, por este tiempo. Queremos decirte que te amamos, te bendecimos. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, esto es una profecía de Ezequiel. Y quisiera hoy empezar por el principio, seguramente. ¿Por dónde vamos a empezar? Sino por el principio. Y vemos el primer punto. Voy a más o menos a tocar unos 3 puntos con respecto a esta palabra. Pero el primer punto le puse procedencia. Procedencia. Porque como empieza la lectura, este río que nace, no nace de cualquier lado. Este río nace del templo del Señor. Nace del lugar santo. De ese lugar donde habitaba Dios. Y sabemos que todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, este río es bueno porque viene del Señor. Este río representa la presencia del Señor en lo espiritual. No es un río turbio, sino que es un río que corre lentamente. Es el río perfecto. Todos conocemos algún río. Cerca de mi casa en Uruguay, a unos 13 kilómetros hay un río espectacular, hermoso, donde toda la ciudad va a deleitarse a esas aguas. Pero más allá de que ese río es hermoso, es un río que en las orillas tiene sombra, tiene árboles de pitanga, palmera, no es el mismo río que este. Este río nace del templo, como les decía. Por lo general, los ríos naturales nacen de una vertiente, de una laguna, pueden nacer de una montaña, el deshielo, de la nieve. Pero este río nace del corazón de Dios, del trono de Dios. Este es un río espiritual. Este es un río perfecto, como les decía. Este es el río que todos nos tenemos que deleitar en él, en este río. Segundo punto, era una introducción en primer punto,
para que nos diéramos cuenta y tuviéramos la conciencia de dónde viene este río, de dónde sale. El segundo punto, le puse madurez o profundidad. Fíjese que la palabra dice, mire lo que dice el versículo 3. Dice, el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 1000 codos, me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Todos sabemos lo que es tener el agua en los tobillos, porque todos hemos ido al mar, hemos ido a un río, o hemos estado parados dentro de un recipiente con el agua por los tobillos. Entonces, a este punto le puse madurez o profundidad, pero dentro de estos puntos que voy a tocar, los tobillos, al tobillo, le puse un título pequeño ahí, chapucero. Chapucero. ¿Saben lo que es un chapucero? Un chapucero es aquel que, como dice, está con el agua por los tobillos. Por lo general los nenes son chapuceros. ¿Vio que están saltando, jugando a orilla de este río que está cerca de mi pueblo? ¿Ves todos los nenitos ahí? Nenitos chiquitos chapuceando y jugando en las orillas del río. Y esto en lo espiritual representa una clase de hermano dentro de la iglesia. Y ese fui yo, en alguna vez, un chapucero. Entonces yo voy a hablar por mí hoy también. Por un chapucero. Recordaba, como les dije del primer momento, que por ahí donde está el pastor Claudio, si no me equivoco, un poquito más allá, ahí entraba, esto no existía, solamente estaban los pilares. Dejaba el auto, por ahí me esperaba algún hermano, y me iba ahí, y me sentaba cómodo, escuchaba la palabra, salía feliz, y al llegar a lo de Blanquita, me olvidaba de todo. Ya me olvidaba de todo. Y ya venían los malos pensamientos, pero era feliz por un instante. Y volvía a ser el mismo, un chapucero. Escuchaba la palabra de Dios. Qué bueno, qué lindo que habla el pastor, decía. Muchas veces le pregunté a mi hermano José, che, ¿quién predica el domingo? Fulano. Nah, no me gusta. No me gusta cómo predica. ¿Y quién predica? Ah, sí, me gusta. Me gusta cómo predica. Ah, voy a ir a escuchar. Y ahí me sentaba, cómodo, tranquilo, el chapucero. Escuchaba y me volvía a mi casa. No leía la palabra, no oraba, nada hacía, solamente escuchaba. Era un hombre con el agua por los tobillos. Pero la escritura sigue, hermanos. Y dice que luego midió otros 1000 codos. ¿Saben cuántos son 1000 codos? ¿Algunos saben? Sí, saben. 530, dice Javier. Bueno, más o menos es así, entre 470 y 530. Se le dice una medida de 500 metros. 500 metros, 5 cuadras, digamos. 5 cuadras. Así que dice la palabra que después midió 5 cuadras. Vamos a hablar, 5 cuadras midió con una soga. Y esa persona caminó 5 cuadras. ¿Y a dónde le llegó el agua? A la rodilla. Bien, a la rodilla. Ese también fui yo con el agua por la rodilla. El agua por la rodilla, hermano, significa aquel juzga todo. Yo salía de acá y juzgaba todo. Todo, cómo vino vestido aquel, cómo vino vestido el otro. Por ejemplo, juzgaba
la palabra, lo que me gusta y no me gusta, todo. Y estaba ahí, con el agua por las rodillas. No había un convencimiento en mi vida, un convencimiento de seguir avanzando. Y en un tiempo fui así. Ese hombre con el agua por las rodillas, sentado ahí, siempre mirando los errores. Siempre mirando los errores de la vuelta. Y el que está con el agua con la rodilla, está mirando todos los errores, menos al hombre ese que lo guía con la cuerda en la mano, ese que le dice, otras 5 cuadras más. No, se queda ahí con el agua por las rodillas. Pero llegada una situación X en mi vida, lamentablemente, o gracias a Dios, un conflicto en mi vida, tuve que caminar. Cuando ese me dijo, caminá, tuve que caminar. Y le doy gracias a Dios, porque entendí que Dios me ama y de alguna forma yo tenía que caminar. Entonces, la Escritura dice que ese hombre que caminó 5 cuadras más, el agua fue a la cintura, al ombligo. Y también hay una representación espiritual con ese hombre que está con el agua por la cintura. Ese hombre que está ahí, si sigo caminando o me quedo ahí. Si asumo un verdadero compromiso o me quedo ahí. Porque no, a la reunión que hacen, no voy porque tengo que postergar cosas del mundo. Entonces, esa persona, no hay compromiso, no hay una entrega total. Esa persona queda ahí. ¿Sabe lo que tienen la misma persona en común en estas 3 etapas? Que las 3 personas están paradas. Esa es la seguridad. Mi seguridad era, tengo un buen trabajo, tengo auto, tengo casa, ¿para qué me voy a comprometer? Cuando tenía el agua por el tobillo. Esas tres tipos que vimos de postura, tobillo, rodilla y cintura, lo que tienen en común es que todavía están firmes en la tierra. Esa es su seguridad en el río. Aún están dentro del río, pero esa es su seguridad, estar ahí. Pero este hombre le dice, ven, anímate, camina esas 5 cuadras. Este es un río perfecto, le decía del primer momento, porque fíjense que en cualquier río, 5 cuadras puede haber un desnivel, puede haber un pozo, puede haber una corriente. Hay muchas corrientes, usted ve un río quieto, pero hay muchas corrientes por abajo, en los ríos naturales. Entonces, la seguridad es esa, estar parado. Esta es mi seguridad. Yo estoy parado, mi trabajo, mi casa, mi esposa, mis hijos. Esa es mi seguridad. Entonces no hay un convencimiento de qué, de ese hombre que te llama. Ese hombre que te llama todos los días, que es Cristo. Todos los días nos llama Cristo a hacer ¿qué? Su voluntad. Pero estamos ahí. No, porque tenemos que dejar cosas. Pero me satisface tanto esto. Pero es un soplido en nuestra vida. No, pero me satisface esto que yo no voy a dejar de hacer esto para servir. Que en realidad no vas a servir hombre, vas a servir a Dios. Entonces estamos en esa postura, en esas 3 posturas. Pero después la Escritura dice
Mire lo que dice, creo que es el versículo 5. Midió otros 1000 codos, otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar, dice. Creció tanto el torrente que solo se podía cruzar a nado. ¡Wow! Cuando uno deja de dar pie, digamos, ya entra en esa fase que ya su seguridad no es el suelo, sino que dice este río que la seguridad la ponemos en Cristo, que la seguridad está puesta en Dios. Y ahí es cuando ya nos dejamos llevar por ese río maravilloso del Espíritu, de la presencia de Dios. Entonces ya dependemos de su voluntad. Anteriormente no, y hablo por mí. Hago lo que creo en Dios, como me dijo un hermano el jueves ahí en Lomas, cuando estuvimos ahí con los hermanos compartiendo, me dijo, yo creo en Dios, sé que Dios me ha sacado de la droga, me sacó de la calle, pero creo en Dios a mi manera. Dice, no leo la Biblia, dice, solamente oro. Y me lo dijo en una actitud, este hermano, con el agua como en las rodillas, ¿sí, no? Porque espiritualmente cuando está con el agua con las rodillas usted tiene hasta una actitud espiritual así. Actitud para juzgar, me planto, estoy así, obvio, haciendo una representación, pero espiritualmente juzgo. Y juzgo. Y este hombre me lo dijo así. No, porque no creo en el hombre. Y le dije, voy a orar por él, porque estaba en una actitud verdaderamente necia, digamos, ese hombre. Así que después me dijo, tampoco leo la Biblia porque necesito una Biblia de letra grande. Bueno, te voy a conseguir una Biblia de letra grande, porque así no va a haber excusa, porque en realidad le expliqué que es la palabra de Dios, el conocimiento de Cristo es a través de la Escritura, hermano, lo que nosotros tenemos. A través de tomar la decisión de todos los días alimentar nuestro espíritu con la Escritura, a través de juntarnos en armonía como estamos acá, todos reunidos, para aprender, para crecer todos juntos. Dios no quiere que crezca solamente el pastor. Dios quiere que crezcan todos, así como los niños crecen en estatura, así quiere Cristo que crezcamos todos. Todos que crezcamos, porque Dios nos ama. Entonces, en estas tres posturas hay una disposición del corazón que por algún motivo llegaron hasta ahí, hasta ese lugar. Y yo les puedo asegurar que es hermoso depender de Dios, Señor. Depender del Señor es lo más hermoso. Antes que Mimi me haga seña, hoy le conté un testimonio y me dijo, tenés que contarlo. Cuando dependemos de la fe, cuando dependemos de que Dios va a hacer algo. El lunes, antes de fin de año, festejamos en Lomas, hicimos choripán. Hicieron los hermanos de la otra iglesia y bueno, entre todos compramos. El hermano Fabián, que estuvo acá presente, él es una persona, el amor tremendo que tiene por las almas. Entonces él dice, miren, vengan a festejar que vamos a hacer choripán. Y tráete algún pariente, algún amigo. Les decía a algunos ahí. Ahora llegamos el lunes, había una cola como 200. Y habíamos hecho choripán, 120 choripanes. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a orar por la multiplicación, dijimos. Si así dice la palabra, orar por la multiplicación, ¿o no? Bueno, vamos a orar. Pero ya había alguno que a Fabián lo miraba con, che, mirá lo que... Y oramos por la multiplicación. Empezamos a dar el choripán y iba bajando ahí en la caja donde tenían las hermanas, iba bajando el choripán,
de la olla del arroz iba quedando poco y cada vez, o sea, como que la fila no, siempre estaba igual. Y levantábamos y siempre estaba igual. Y en un momento así, nosotros estamos en la vereda acá, ahí en la calle para un auto, se baja un hermano, que no sabíamos que era un hermano, se baja y me dice, ¿ustedes son de alguna iglesia? Sí, somos de una iglesia. No, dice, porque yo, no sé de qué iglesia por acá, me dijo que era. Él vive acá en la calle Piedra Buena, de Salta, 2 cuadras para allá. Yo hace un tiempo empecé a salir con otro hermano a repartir comida por Doña Tibia, por Solano, y sinceramente el otro hermano me abandonó, dice, no siguió. Bueno, yo seguí. Dice, y hoy el Señor me dijo que tenía que preparar 100 sándwiches de pollo y traerlos acá. ¡Wow! Y esa es la dependencia de Dios, hermano. Le creemos a un Dios y muchas veces estamos ahí con el agua por la rodilla, pero queriendo ir con el agua por los tobillos. Y donde Dios dice no retrocedas, ya has avanzado, tenés que seguir avanzando. Yo no sé qué es lo que el Señor te está pidiendo en este tiempo. ¿Qué es lo que el Señor te está hablando? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Conocer más a Cristo. ¿Se acuerdan que el sábado pasado Leo compartió de las pruebas? Y tenemos que estar, todos se preparan para las pruebas. Los chicos se preparan para las pruebas. Todo, va a dar una clase para que le den el registro y se prepara. Todo, y tenemos que estar preparados, hermanos, para las pruebas. Vivimos tiempos difíciles. Gracias a Dios nosotros, dentro de todo, en comparación con otros lugares, es tranquila la cosa acá. Pero la palabra se viene cumpliendo y la podemos ver minuto a minuto. Guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. ¿No se está cumpliendo la palabra que dijo Jesucristo en Mateo 24? Desamor en este tiempo que estuvimos con mi suegra por los hospitales, gente abandonada. Hoy veo una noticia que en Cúcuta, que está pegado a Venezuela, gente abandonada, muriendo. Los doctores no dan abasto. Hay un desamor terrible en el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Prepararnos, hermano. Como le digo, Dios quiere que crezcamos. Porque si hace 20 años, 10 años, 5 años que venimos a la iglesia y seguimos siendo esos chapuceros, cuando venga la prueba, verdaderamente, como decía Edgardo el año pasado, vamos a ser zarandeados, pero zarandeados mal de verdad. Entonces tenemos que prepararnos, escuchar, buscar a Dios. Dios viene hablando, y yo lo vengo repitiendo, Dios viene hablando, conózcanme, porque van a hacer mi voluntad. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos más difíciles. Estos son tiempos de los primeros dolores de parto, dice la Escritura, hermanos. Tenemos que crecer espiritualmente. Y no es que lo diga yo, bueno, ahora lo estoy diciendo, pero Dios quiere que crezcas, hermano. Que seamos una iglesia unida, que no haya chapucero ni hombre con el agua por la rodilla, ni por el ombligo. Él quiere que tengamos esa confianza, plena confianza en Cristo para hacer su voluntad. Pero ¿cómo vamos a hacer su voluntad si no lo conocemos? Nadie va a dejar a cargo la casa si te vas de vacaciones a alguien que no lo conozcas. Le vas a dar la casa, la llave de tu casa, a alguien que conozcas. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocerlo. Hoy los chicos, por ejemplo, chicos, es un privilegio que ustedes hoy están sentados acá escuchando la palabra de Dios. Yo cuando tenía su edad, estaba, no sé, jugando al fútbol en un campito. Pero el privilegio que tienen los chicos de escuchar la palabra hoy es un privilegio, verdaderamente. Los padres que traen a sus hijos, es un privilegio nacer como han nacido hombres de acá, tomados de la mano de Dios desde chico, hombres que han sido entregados. ¡Qué privilegio!
Entonces eso tenemos que valorarlo, hermano. Disposición del corazón para escuchar la voz de Dios y entrar en obediencia. Dios no te va a poner ninguna carga que vos no puedas llevar. No te va a poner carga que no, yo no puedo hacer esto. No te va a poner carga. Dios te conoce. Dios no te pide sacrificio. Te pide obediencia. Y tenemos el ejemplo acá en las Escrituras. Yo no sé cada cuánto tomar la Escritura y le dedicar tiempo a la Escritura. Este año me decidí a hacer un trabajo que a algunos hermanos se lo compartí. Y a veces los pincho un poco, pero no es una obligación, como les dije. ¿Cuánto han leído la Biblia? Bien. No de tapa a tapa, toda. Bien, perfecto. Yo no la leí toda completa, pero este año me propuse a leerla toda completa y a pasarla, o sea, a transcribir la palabra, o sea, a dedicarle más tiempo de la palabra, a conocer mi Padre, a conocer la historia. Así que los invito, no es obligación esto porque yo lo digo a imponer, pero los invito porque ¿sabe qué? Va a mejorar la caligrafía, su lectura, va a aprender a poner las comas, los acentos, que a veces somos vagos en eso. Entonces los invito a hacer ese trabajo, a pasar la Escritura. Más o menos es un promedio de 2 capítulos por día. Por lo que me dijo Natalia Fuego, que también estaba haciendo un trabajo así. 2 capítulos por día. Hay días que quizás haga un capítulo, pero hay días que quizás haga 3 capítulos. Y eso es bueno. Dígame si no es bueno eso. Aprender de Dios, saber la historia. Es buenísimo. Entonces me propuse a eso. Hoy voy por Génesis 18. Escribiendo la palabra. Así que los invito a tomar ese compromiso, no conmigo, sino con Dios. ¿Sabe quién me dijo eso para que lo hiciera? Un chico detenido. Usted puede decir, pero tiene todo el tiempo del mundo. Sí que tienen tiempo, pero también tienen obligaciones. Pero más allá de eso es una disposición del corazón. Y cuando usted dispone el corazón para conocer a Cristo, va a experimentar cosas hermosas que hay en la palabra y que muchas veces ni sabemos. Y si por ahí va a tener otro hijo, a los jóvenes, hay tantos nombres hermosos en la palabra. ¿Sí? Hay nombres hermosos en la palabra. Así que bueno, es un desafío. Los invito a que tomen esa decisión, de tomar el tiempo. 1 horita por día para el Señor. 1 horita por día. Aquellos que vamos a trabajar, yo llego 1 hora antes al trabajo. 1 hora antes. Y muchas veces nos levantamos, nos dormimos, andamos como locos, vamos corriendo al trabajo. ¿Por qué? Porque perdemos el presentismo. Y muchas veces nos dedicamos otros tiempos que tenemos valiosos, porque el tiempo es valioso, para cosas que no nos edifican. Cosas que no nos edifican. Y me ha pasado. Por eso lo digo, porque no es que lo digo porque soy... No, me ha pasado. Y por eso es que lo digo. Y el punto número 3, y para terminar, dice el versículo 7, dice, y al llegar vi una gran cantidad de árboles, después de que no dio pies, nadó, ese río lo llevó, se deleitó en la presencia de Dios. Mire lo que dice, y al llegar vi una gran cantidad de árboles a cada lado del torrente. Allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arabá. El Arabá, digo, ¿qué el Arabá? Decía. Busqué, el Arabá es una zona llana, una llanura que hay
entre Judá y Israel, que es un llano, que ese llano va al Mar Muerto. Miren lo que dice el Arabá, y van a dar al Mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar las aguas, o sea que ese río corría, se vuelven dulces. ¡Wow! Cuando leía esto digo, yo era un amargo antes. Y Dios me transformó en un dulce. Yo era una persona pero que tenía maldad. Tenía maldad, verdaderamente, en mi alma había maldad. Maldad por cosas que me habían pasado. En la maldad me deleitaba. Pero cuando ese río llegó a mi vida, empecé a mirar con los ojos del Señor. Y ya no empezaba a criticar y a poner sobrenombre a personas por su figura, por su talla, por lo que eran. Y ese río me transformó en un dulce. Miren qué buena que son las aguas, ¿no? Esas aguas espirituales, la presencia de Dios. Dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. ¡Wow! Vivirá. Hermanos, nosotros corremos en ese río. Tenemos vida, vida en abundancia y vida eterna en Cristo. Vamos a vivir la eternidad en Cristo. Imagínese usted entrando por las puertas de la Nueva Jerusalén, calles de oro, por una de esas 12 puertas, la vida eterna con Cristo. ¡Wow! La vida eterna con Cristo. La eterna, esa palabra eterna es para siempre. Dice que no va a haber llanto, no va a haber dolor, Manuel. Nelvi va a escuchar, si el Señor no la sana antes, ella va a escuchar. Los ciegos van a ver, dice la Escritura. Eso es maravilloso, hermanos. Los ciegos van a ver, Marcos. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Los que no tienen pierna van a correr. ¡Wow! Cuerpo glorificado. He visto sufrir tanto a mi suegra en este tiempo. He visto sufrimiento en los hospitales de hace mucho tiempo cuando lo visito. En la calle. Y digo, gloria a Dios. Vas a hacer todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas tenemos que creerle. Penetrarnos ahí, meternos en ese río. En ese río que nos llama el Señor. Nos llama el Señor. En ese río. A navegar por ese río dependiendo totalmente de Él, hermanos. Dice, habrá peces en abundancia, alimento en abundancia tenemos en este río. En Cristo tenemos alimento. En su palabra hay alimento para nuestras almas. La palabra nos alimenta. Todos comemos, todos los días, creo que unos comen más, otros comen menos. Pero esto, de acá, nos tenemos que alimentar de su palabra. Para eso está la palabra. Como le dije al varón la palabra es para que nos alimentemos. Para eso está la palabra. Dios nos dejó la palabra para eso, para hacer guía, para hacer alimento. Y la Escritura dice, y sigue, habrá abundancia, porque el agua de ese río transformará el agua salada en agua dulce. Así donde el río fluye, todo vivirá. ¡Buah! Hermoso. Hermoso saber que en ese río hay vida y vida en abundancia, como dice la Escritura. Junto al río se detendrán los pescadores desde Engadi hasta Eneglayín, porque allí habrá lugar para sacar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como en el mar Mediterráneo. ¡Wow! Los pescadores cuando secaban sus redes era porque había habido una pesca importante. La limpiaban y la sacaban, la ponían a secar. Y ahí dice el Señor que los pescadores están secando sus redes porque hay alimento en ese río. En ese río hay alimento, hermanos. Muchas veces andamos perdidos.
Y en nuestra casa tenemos 3, 4 Biblias. ¿Y qué hago? Y estoy en aflicción. ¿Y qué hago? Estoy en aflicción. Ore, dice la palabra. Pero como desconocemos la palabra, no la ponemos en práctica. Y Dios quiere que pongamos en práctica la palabra, que conozcamos su palabra por los tiempos difíciles que se avecinan. Es así, hermano. Yo no sé qué tiempo le estás dedicando al Señor. La verdad que no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y yo creo que hoy el Señor te está diciendo, entra un poquito más. No te quedes parado ahí. Dale, confía en mí. Porque cuanto más entre al río, más lo vas a conocer y más vas a confiar. Confía, dice el Señor. Pero sus pantanos y ciénagas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salina. Versículo 12. Junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Esos árboles plantados, como dice el Salmo, siempre va a haber fruto. Nosotros tenemos que dar frutos, hermano. Tenemos que dar frutos. El amor, la paciencia, el gozo, paciencia. En estos tiempos que vivimos, hay que desarrollar los frutos. Dice, sus hojas no se marchitarán y siempre darán fruto. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del santuario. Volvemos de nuevo como estábamos en el principio. No es cualquier río, hermanos. Es el río de Dios, es la presencia de Dios que te alimenta, que te sacia, en una palabra. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. Tenemos todo, alimento, medicina. Ese es el fruto. En la palabra tenemos todo, hermano. Todo tenemos en la palabra. Quería compartir este mensaje, como les dije, porque hace como 20 días más o menos iba a compartir de Jonás, de la desobediencia de Jonás, pero me di cuenta después que era algo mío, carnal. Porque el Señor no cambia, dice la palabra. Y eso quería compartir yo, pero el Señor, a través de hermanos, me dijo, no, esto es lo que quiero que compartas hoy para tus hermanos. Primero la palabra fue para mí. Y me deleito en la palabra cuando viene del Señor. Y esta es una palabra que sale del trono, que nos recuerda que en Él tenemos alimento, en Él tenemos todo lo que necesitamos. Amén. Oramos por esta palabra, como te decía, no sé en qué parte del río estás, pero si sientes que Dios te ha llamado, no te quedes duro ahí, en esa postura. No, avanza, porque es el Señor quien te está llamando. Es el Señor quien te está diciendo, avanza. Amén. Oramos, Señor Jesús, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre llega a tiempo. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel. Fiel. Fuiste, sos y serás fiel. Gracias, Cristo. Gracias porque tu perfecto amor nos llama día a día a seguir creciendo todos juntos como cuerpo, como hijos, como iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos trae fuerza. Tu palabra nos saca de la comodidad. Tu palabra nos alimenta. Tu palabra nos da vida y vida en abundancia. Tu palabra es amor. Gracias, Señor, porque hoy estamos todos reunidos en un mismo sentir, Señor. Dios, yo te pido, Señor, en esta hora, que esta palabra, Señor, no caiga en bolsillo roto. Que verdaderamente, Señor, aquel hermano que fue tocado por la palabra, haga tu voluntad. Haga tu voluntad, Señor.
Y que verdaderamente, Señor, podamos cada día conocerte más y más y más, Señor. Gracias por la libertad que tenemos, porque vivimos en libertad. Gracias, Jesús, porque podemos deleitarnos en cualquier lugar con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Santo Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, papá. Gracias, Señor, por las ofrendas, por los diezmos de mis hermanos. Gracias, Señor, por las primicias, Señor, que han traído para compartir con el más necesitado. Gracias, Señor. Gracias por guardarnos en la palma de tu mano, Cristo. Gracias, Jesús, porque viniste a este mundo a dar tu vida por nosotros, a mostrarnos el camino al Padre, el único camino que nos conduce al Padre. Sos tú, Jesucristo. Gracias, Señor, porque desde que empezamos, desde que entramos a este lugar, hasta ahora, Señor, tu venida está más cerca. Y eso es maravilloso, Señor. Saber que cada día estás más cerca, Señor. Oh Dios, cada día más cerca, Señor. Qué maravilloso, Señor, que hemos podido entender eso. Oh Dios, que tú eres un Dios que cumples tus promesas. Oh Dios, tú cumples tus promesas, Señor. Por eso en esta hora, en tu nombre, bendigo a cada hermano, Señor. Bendigo, Señor, y anhelo, Señor, que cada día, Señor, cada varón, cada mujer te busque, Señor, de corazón, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor.